Durante los 5 días de duración del curso de especialista en monitoreos ocupacionales, vamos a seguir el siguiente orden. El primer día vamos a desglosar la norma técnica de seguridad 001/17 referente a iluminación. El segundo día vamos a tocar la norma técnica de seguridad 002 referente a ruido ocupacional. El tercer día estaremos viendo ya el monitoreo de ventilación según la norma RITE. El cuarto día vamos a hacer referencia a la metodología para el monitoreo de estrés térmico según la norma ISO 7243 y su equivalente español que habíamos dicho. Y por último vamos a estar tocando el monitoreo de partículas en puestos de trabajo según la NIOSH 500 y NIOSH 600. En este primer capítulo haremos referencia a la norma técnica de seguridad 001/17, iluminación, norma de condiciones mínimas de iluminación en los lugares de trabajo. Esta norma técnica de seguridad tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos de los niveles de iluminación en las áreas de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada tarea visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas. Su campo de aplicación abarca las actividades de la construcción, así como todas aquellas reconocidas por la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Vamos a pasar al primer apartado de términos y definiciones, en el cual vamos a definir algunas magnitudes lumínicas que nos permitan identificar, evaluar y adaptar una iluminación adecuada en función a las exigencias de las tareas visuales. La principal es ¿qué es iluminación? Se entiende por iluminación a la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo, cuya finalidad es facilitar la visualización de los objetos dentro de un campo espacial. Los estándares de iluminación se establecen de acuerdo al tipo de tarea visual que el trabajador debe ejecutar, pues es importante mencionar entonces que cuanto mayor sean los detalles de la tarea visual, mayor será la cantidad de iluminación requerida. El flujo luminoso es otra magnitud lumínica importante que nos va a permitir entender cómo se comporta la iluminación en los puestos de trabajo. El flujo luminoso es la cantidad de energía en forma luminosa que es emitida por una fuente. Su símbolo o su magnitud es el lumen. La luminancia se denomina también brillo fotométrico. Es la intensidad luminosa emitida en una dirección determinada. Es lo que se produce en el ojo cuando existe una sensación de claridad. Es importante este término porque muchas veces se confunde con el término iluminancia que vamos a ver después. Entonces es importante diferenciar lo que es la luminancia, denominado también brillo fotométrico, que es la intensidad de luz emitida en un solo lugar, con lo que es la iluminancia o nivel de iluminación que vamos a ver posteriormente. La intensidad luminosa es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta, entendiendo como un ángulo sólido al espacio contenido dentro de un cono, que en este caso podría ser un haz de luz, como se observa en la imagen. Iluminancia. También es conocida, decíamos, como nivel de iluminación. Es la cantidad de luz en luxes que llega al plano de trabajo. Es decir, es la cantidad de luz que yo percibo para poder realizar mis actividades. Lo que nosotros vamos a medir en este curso va a ser los niveles de iluminancia requeridos para ciertas tareas visuales. Otro término que vale la pena definir es la reflectancia, que es la cantidad de luz reflejada por unidad de superficie, puesto que la luminancia de una superficie no solo depende de la cantidad de luz que incidan sobre ella, sino también del grado de reflexión de esta superficie. Por ejemplo, una superficie negro mate absorbe el 100% de la luz incidente
y una superficie blanca brillante refleja prácticamente el 100% de la luz. Todos los objetos existentes poseen diferentes grados de reflexión que van desde 0 hasta el 100%. Por último, es importante también definir qué es un plano de trabajo. Es decir, como su nombre lo indica, es el lugar donde se realizan las actividades. Tipos de iluminación. Cuando se hace referencia a la iluminación, se debe considerar tanto la iluminación natural como la iluminación artificial. A la hora de diseñar un área de trabajo, no siempre se consideran ambas. La luz natural causa menor fatiga visual que la iluminación artificial. Por eso en la actualidad se han desarrollado muchas técnicas que maximizan el aprovechamiento de la luz natural. Muchos proyectos de centros de trabajo tienen en consideración tragaluces o ventanales que permitan aprovechar al máximo la iluminación natural. Existen también las lámparas halógenas, que son una variante de las lámparas incandescentes. Son de menor tamaño y de mayor potencia y poseen una vida útil mayor que las lámparas incandescentes. Por último, y las ahora me parece más utilizadas, son las lámparas LED. Sus principales ventajas son que poseen una rápida respuesta de encendido y apagado, una larga duración, un reducido tamaño y bajo calentamiento. Poseen un mantenimiento general que en la mayoría de los casos puede ser costosa, así como el costo de instalación, que son básicamente las principales desventajas de estas luminarias. Expertos han determinado que el ahorro energético de las lámparas LED pueden oscilar en torno a un 92% más o menos en relación a las lámparas incandescentes y pueden oscilar en relación a un 30% en relación a las lámparas fluorescentes. Existen también tipos de alumbrado. Cuando la distribución de las luminarias va a ser una determinante para el reparto de luz adecuado, una colocación errónea de las luminarias puede producir zonas con un nivel de iluminación elevado o zonas oscuras, lo que puede resultar peor en una diferencia de iluminancia elevada. Es decir, si yo poseo un nivel de iluminancia en este área de trabajo mayor al nivel de iluminancia de todo el ambiente de trabajo, tengo un riesgo alto de producir deslumbramientos. Se habla de alumbrado para referirse de forma general al conjunto y la distribución de las luminarias. Vamos a tocar entonces un tipo de alumbrado que es el alumbrado general. Este tipo de alumbrado proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área iluminada. Es un método de iluminación muy extendido y se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el ambiente de trabajo. Existe también el alumbrado localizado o la iluminación localizada, que produce una distribución no uniforme de la luz, de manera que ésta se concentra en un área específica de trabajo. Existe también lo que es el alumbrado puntual, que va de cierta forma relacionado a lo que es el alumbrado localizado, solo que el alumbrado puntual se utiliza cuando existe mayor exigencia de iluminación en el área de trabajo en función a la tarea visual que se va a desempeñar. Todos los conceptos definidos hasta ahora van a facilitar la comprensión de la metodología empleada para realizar las mediciones de iluminación en las áreas de trabajo, como mecanismo de implementación de un sistema de gestión de salud visual. La norma técnica de seguridad 001 establece obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador, en pos de brindar un ambiente confortable para las actividades visuales que se vayan a realizar en los puestos o ambientes de trabajo. Entonces, es importante saber cuáles son las obligaciones del empleador que establece esta norma técnica. Primero, es contar con los niveles de iluminación adecuados para las
tareas visuales en los puestos de trabajo. La segunda es efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación en las áreas de trabajo, es decir, saber qué tipo y qué cantidad de iluminación yo tengo que proporcionar a mi trabajador para que éste posea un ambiente de trabajo confortable. Realizar la medición y evaluación de los niveles de iluminación de forma periódica y mantener registros de estas actividades en torno a un informe de inspección. Un informe de inspección que deberá estar de acuerdo a las exigencias de la norma técnica de seguridad que vamos a ver el primer día del curso presencial. Otra de las obligaciones es llevar a cabo el control de los niveles de iluminación, informar a los trabajadores sobre los riesgos que puede provocar un nivel de iluminación deficiente, realizar los exámenes médicos, preocupacionales, periódicos y posocupacionales en función a precautelar la salud visual de los trabajadores, así como ejecutar un mantenimiento preventivo y correctivo también cuando sea necesario a las luminarias del ambiente o local de trabajo. Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia en aquellas áreas de los lugares de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial presente sea un riesgo para la tarea visual. Las obligaciones del trabajador consisten en informar al empleador sobre las condiciones inseguras derivadas de las condiciones de iluminación deficientes en su área o lugar de trabajo, utilizar y preservar los sistemas de iluminación que existan en su fuente de trabajo en función a las instrucciones del empleador. Colaborar en las evaluaciones de los niveles de las áreas o puestos de trabajo y cumplir con las medidas de control implementadas por el empleador. Y por último, abstenerse de toda práctica inadecuada o imprudencia que pueda ocasionar lesiones a su salud visual. Esta norma técnica de salud, en su artículo 6, establece los niveles de iluminación en función a cada tarea visual que se deben requerir para poder contar con un ambiente confortable. Estos niveles de iluminación y las tareas visuales relacionadas los vamos a ver también después de haber realizado la primera medición para poder realizar la evaluación de nuestros resultados. La plataforma virtual de la universidad tiene asociada una biblioteca virtual a la cual todos ustedes pueden acceder para poder descargar las normas a las cuales hace referencia el presente curso. Sería ideal que antes de poder acceder a las clases presenciales podamos revisar las normas técnicas para poder tener un pantallazo y mayor idea de lo que vamos a realizar en clase.